noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Le damos la bienvenida al hermano Wilson, a la hermana Sara, al hermano Rolando Cardona y a la hermana Jacqueline. Bienvenidos al grupo. Espero primero Dios que entendamos la palabra que vamos a estudiar hoy y vamos a empezar con una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día, Padre, por estar reunidos, este grupo, Padre. Bendícenos a cada uno, Padre. Bendícenos que podamos estudiar tu palabra, Padre, que podamos entender tu palabra, Padre Celestial. Te pido, Padre, que bendigas a cada uno y bendice al pastor Nixon Vivar. Bendícelo, Padre. Te lo pido, Padre Santo. Y gracias por todo, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, buenas noches. Nos toca la segunda lección de las clases de Aprendan de mí. Hoy vamos a hablar de la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, siempre aplicando las 4C. Entonces, ahorita les voy a compartir un video para que lo miremos y después platiquemos de ello. Empieza. Muy bien. No hay audio, No, no Wilson. se escucha. ¿No se escucha? No se No. escucha. No, Eh, ¿Y usted lo podrá poner, pastor? Porque yo le di play y nada más. Déjeme ver. Hermana Jackie, no se le escucha lo que habla. Estoy leyendo aquí unas cosas, perdón. Ah, Sí, estoy viendo cómo ayudar al hermano Wilson para poder compartir. Ya nos compartió, creo yo, el ujú. pastor Nixon nos compartió. Pero igual no se escucha. No importa. No me entra la mano. Tal vez si sale hermano Wilson y vuelve a entrar. Ahorita lo está compartiendo el hermano pastor. Oh, ok, perdón, gracias. no se, Ajá. no se oye, ¿eh? Vamos a ver qué estará pasando. Por lo menos no era yo.
Ujú. Es raro, no sé cómo hacer para escuchar. Yo sé que Bueno, si no se puede, dice que hay que explicar el video. sí, lo que podemos hacer es que cada uno de ustedes puede como aplazar el link que está en el grupo y pueden ver un ratito ahí de forma privada, personal. Ah, ya le comprendo. Ujú. No sé si Po- captaron todos de que podamos así individualmente Eh, cada uno ver. sí, hermano, yo ya lo estoy viendo. Ok. La Sarita está adelantada. Yo, yo también sí. Hagamos eso. Yo lo vi previo a que empezáramos la clase, unos 15 minutos antes, lo logré ver también.
Nos avisan cuando ya terminen de escuchar. Está bien. Muy bien. Ya, hermano, yo ya estoy listo. Yo también ya terminé. Ya, Mi hermano. hermana, ¿ya? Sí. Ahorita. Pues ahí básicamente el resumen del video, pues nos hace constar de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, nos menciona ahí la cantidad de libros que son 66 y también menciona que en uno de los viajes de Pablo, pues él estaba predicando que Jesucristo era el Dios verdadero, ¿verdad? Y pues menciona que estaba en una región que se llama Barea, en la actualidad sería Macedonia, que está más o menos, es la parte de Macedonia que es la parte griega, entonces que está en la parte de Europa. Entonces, por lo que se cuenta, era gente muy preparada, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Pues ir a la escritura, ¿verdad? Para ver que lo que Pablo estaba diciendo, pues era cierto, ¿verdad? O sea, no es que le estuvieran creyendo al hombre, ¿verdad? Sino que le estaban creyendo a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, para reforzar la parte del video, entonces vamos a ir a la parte de captar. Entonces, donde vamos a leer Hechos de 17 del 10 al 15. Hermana Jacqueline, ¿será que podría leer esa escritura? Hechos 17 del 10 al 15. Ahorita, hermano. Si gusta, hermano, que lo pueda leer alguien más que no tengo aquí a la mano mi Sí, ya Biblia. lo tengo, hermano. Si nos hace el favor, 17 del 15, del Del 10 al 10. 15. del 10 al 15. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Amén. Amén. Entonces, ahora para reforzar la parte de la lectura, entonces vamos a la parte de considerar y vamos a preguntar quiénes son los personajes de esta historia. Hermano Rolando, ¿puede empezar?
Sí, hermano, sería Pablo, Silas, Timoteo. Además, habían judíos, habían nobles, habían mujeres griegas, había también los hermanos de Tesalónica, y pues creo que esos serían la mayoría, hermano. Hermana Sara, alguien que se nos escape. Sí, ellos son hermanos, sí, sí, las Timoteo y las mujeres, los hombres, ellos eran hermanos. Dios también, Sí, Dios, los hermanos en la fe, los judíos de Tesalónica, las multitudes, los encargados de trasladar a Pablo. Vamos con la ajá, siguiente, que sería, ¿cuáles son los objetos de la historia? Hermana Jacqueline, los objetos de la historia. De lo que estábamos leyendo, de lo que nos está Exacto. poniendo. Aquí tenemos, eh, perdón, la sinagoga podría ser un objeto, amén. Las eh, escrituras, las escrituras, otro objeto, tenemos también eh, yo creo que solo serían esos hasta, porque yo me enfoqué más, hermano, en el video, la verdad le digo, entonces, para mí los objetos de lo que le escuché en el mar, a la Biblia, ¿verdad? Y lo que estaba hablando el hermano, pero no leí La palabra también. la palabra. Ajá. Entonces, ya tenemos ahí lo que había dicho hermana Sara, lo de la sinagoga, las escrituras y la palabra, ¿verdad? Exacto. Ahora viene, ¿dónde ocurrió la historia, hermano Rolando? Sí, sería en Berea, que como usted lo indicó, es lo que ahora es Macedonia, de la parte griega de Macedonia. Allí ocurrió, digamos, así a lo macro, pero en lo micro, ocurrió en la sinagoga que estaba en Berea. Y aquí también menciona que Pablo después viajó al mar y luego a Atenas, ¿verdad? Porque como al final es, o sea, toda la historia, ¿verdad? No solo la partecita donde Pablo Ah, les ya, estaba predicando, ¿verdad? Sino también la parte donde lo trasladaron cuando viajó por el mar, ¿verdad? claro. La otra pregunta sería, ¿cuándo ocurrió la historia, hermana Sara? en los viajes del apóstol Pablo, Muy bien, cabal, ¿verdad? aquí dice que en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, más o menos alrededor del año 50 después de Cristo. Y también en el versículo 10 que menciona que esa misma noche, después de un alboroto y una persecución en Tesalónica. Después nos menciona cuál es el problema. Hermano Roland. Bueno, pues la verdad acá es que no pareciera haber aquí problemas porque todos están entusiasmados con la palabra de Dios, se unen los de Tesalónica y pues la verdad le digo que me cuesta distinguir si había aquí un problema porque la historia es muy, muy positiva, muy, muy agradable.
Sí, tiene razón. Entonces, pero básicamente, o sea, como al final la lección, pues nos habla de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces aquí nos menciona que los bereanos no saben si el mensaje de Pablo es confiable o no, ¿verdad? Entonces esa podría ser una parte del problema y también que menciona la persecución de los judíos de Tesalónica, ¿verdad? Y Sí, sí, eso sí. después de que ya identificamos el problema, vamos a la siguiente que dice, ¿se soluciona el problema, hermana Jackie? Bueno, hermanos, yo creo que no hay como no hay ningún problema porque estamos estudiando o querían estudiar la palabra, ¿verdad? Y aprendimos de que en la palabra está todo. Yo creo que sí se soluciona el problema cuando uno tiene alguna necesidad y leemos la palabra, ¿verdad? Entonces, sí tenemos solución a las escrituras cuando buscamos, cuando nos sentimos buscados. Yo creo que la palabra siempre nos da la respuesta. Reconocer a Dios en todo lo que hacemos. Entonces, Amén. Entonces sí se soluciona el problema, ¿verdad? Porque los bereanos examinaron las escrituras para comprobar que el mensaje de Pablo era certero, ¿verdad? Y además los hermanos envían a Pablo a Atenas para protegerle de la persecución, ¿verdad? Como habíamos visto en el problema de que era parte de que había habido una persecución, ¿verdad? Ahí en Tesalónica, ¿verdad? Entonces, pues como usted lo menciona, pues gracias a Dios se soluciona el problema y así lo deberíamos de hacer nosotros, pues cada vez que tengamos un problema, pues siempre acudir a las escrituras para que nos fortalezca, ¿verdad? Pero a veces, pues no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos va mal, porque a veces sentimos las aflicciones y todo, y nos hallamos en un callejón sin salida, ¿verdad? Pero, o sea, Dios siempre está la promesa de que siempre nos va a proteger, ¿va? No nos dice que nos va a librar de la tribulación, más bien que nos va a fortalecer en la tribulación, ¿verdad? Entonces, es algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta. Y en la parte de consolidar, la primera pregunta dice, ¿cuál es el punto principal de la historia? Entonces, el punto principal de la historia es que los bereanos examinaron la Biblia para verificar el mensaje de Pablo. Entonces, si aquí lo está mencionando que ellos examinaron, entonces, ¿por qué nosotros no lo haríamos, verdad? Entonces, al final, ¿qué es lo que estamos aprendiendo hoy? Pues que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, nos está mostrando muchos años atrás que hubo gente que examinaba las escrituras. Entonces, esto nos enseña a nosotros a que examinemos la escritura, ¿verdad? Yo sé que a veces es difícil y complicado. Hay cosas que tal vez no las entendamos, ¿verdad? Pero para eso tenemos el Espíritu Santo para que nos guíe. El problema es que lo tenemos que buscar, ¿verdad? No solo creernos que por nuestras propias fuerzas, pues vamos a salir adelante, ¿verdad? Yo como Wilson, pues soy pecador y fallo a cada momento, ¿verdad? Entonces, si no tengo a Cristo, pues definitivamente me va a ir mal, ¿verdad? Después nos menciona, dice que qué pecado veo en la historia y confieso en mi vida. Dice, no soy tan noble como los bereanos, ¿va? Así como están mencionando, o sea, nosotros, pues ahí sí que hacemos el esfuerzo de ir estudiando, ¿verdad? Y estamos empezando, gracias a Dios, ¿verdad? Pero, aunque no seamos bereanos, pero debemos de escudriñar la escritura, ¿verdad? No solo quedarnos al final con dudas, ¿verdad? O por eso hay gente tanto que no cree en Dios, ¿verdad? Porque pues básicamente hay unos que ni siquiera saben que hay Biblia, ¿verdad? Prefieren leer algún libro así como Harry Potter o cosas así por el estilo, ¿verdad? Antes de que leer la Biblia, ¿verdad? Entonces no siempre se recibe con mucha atención la palabra, ¿verdad?
¿Se acuerdan de la parábola de la semilla, verdad? Que fue esparcida en el campo, ¿verdad? Y fue en diferentes tipos de tierra, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos ser como la que cayó en buena tierra, ¿verdad? Para que dé sus frutos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener bien claro que tenemos que acudir a la Biblia para que nos sirva de guía, ¿verdad? Y pedirle mucho a Dios para que podamos tener la correcta interpretación. Entonces, gracias a Dios, pues estamos en el lugar correcto, donde poco a poco nos han ido enseñando, ¿verdad? Ciertas cosas y ciertas dudas, ¿verdad? Podemos tomar ejemplo como el Apocalipsis, ¿verdad? El Apocalipsis, si ustedes no tienen el suficiente discernimiento para leerlo, pues les va a causar una confusión tremenda, ¿verdad? Y gracias a Dios, por ejemplo, al principio cuando yo estaba estudiando, pues tuve pláticas con el pastor Abraham y entonces una manera tan dedicada para dar las explicaciones, ¿verdad? Entonces ahí sí que al final les comento que estamos en el lugar correcto donde se toma la palabra de Dios como lo correcto, ¿verdad? Y aquí Mm. también menciona en qué versos y palabras de la historia veo el amor de Dios para conmigo. Esto más que todo es personal, ¿verdad? En amor, Dios me ha dado su palabra, la Biblia, igual que a los bereanos, ¿verdad? Tantas versiones que hay ahora de la Biblia, ¿verdad? Pero lo bueno y un consejo que les doy es que cuando estudien, a veces, por ejemplo, ustedes pueden agarrar varias versiones de la Biblia y verificar, ¿verdad? Cada uno de los versículos que van leyendo, ¿verdad? Para que ustedes, así como lo hicieron los bereanos, ustedes puedan identificar que en realidad la palabra de Dios es lo correcto. Yo me acuerdo una vez que fui a un servicio y hubo un pastor que dio una prédica tan acertada donde, por ejemplo, todos los eventos de la Biblia los fue explicando así, por ejemplo, como que la tierra era redonda y, por ejemplo, a lo largo de la historia podemos ver que el mismo Éxodo, ya la antropología han ido descubriendo que sí fue realidad, ¿verdad? Entonces, la Biblia no miente, ¿verdad? Es confiable y es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí también podemos ver que dice, ¿qué pediré a Dios que obre en mi vida para poner en práctica esta palabra de Dios? Dice que Dios me ayude a presentar más atención a su palabra, que me ayude a examinar la Biblia más, especialmente para ver si la enseñanza que recibo es cierto o no. Como les comentaba, yo he sido bien preguntón ahí con los pastores, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues ellos siempre, todas las dudas que yo he tenido, amablemente pues se han conectado conmigo por Zoom y me han tratado de explicar, ¿verdad? Pero algo bien importante que tenemos que tomar es que, por ejemplo, si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces tenemos que saber por lo menos lo básico de la parte de la Biblia. Entonces, por ejemplo, aquí hay una tablita donde nos dice cuántos libros, entonces nos lo pone por partes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo le preguntaría a hermano Rolando, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 49, hermano. Hermana Sara, 39. exacto, muy bien, son 39. Y hermana Jacqueline, el Nuevo Testamento, 27, hermano. 17, muy bien. Hermano Rolando, ¿nos podría mencionar algunos escritores del Antiguo Testamento? Ah, sí, ahí tenemos a Moisés, tenemos David, a David, Ujú, tenemos a Isaías, ajá. a Ezequiel, Ujú. Entonces, para ¿verdad? no mencionar a todos los profetas, ¿verdad? Porque como hay profetas mayores y profetas menores, ¿verdad? Entonces,
Así lo podríamos Los resumir, ¿va? Entre profetas. los profetas mayores y los profetas menores, que así está dividida esa parte, ¿verdad? Así Y, es. y hermana Jacqueline, en la parte de los del Nuevo Testamento. Está Pedro, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Ujú. aunque no contestó la hermana, hermana Jackie. Ah, es que Perdón, hermano, tenía no escuché su pregunta. ¿Cuál fue? que mencionar algunos de los escritores de los del Nuevo Testamento. Podemos, sí, los que mencionó la hermana Sara, podremos decir Moisés, no sé si estoy No, ese es del antiguo. Él antiguo. está diciendo del Nuevo Testamento. Ujú. Pedro, podríamos decir, o tampoco. Amén. Sí. Sí, Sí, Saben que, por ejemplo, yo tenía una confusión ahí, porque, por ejemplo, yo pensaba que, por ejemplo, el Evangelio de Mateo lo había escrito el apóstol Mateo, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Es bien importante saber quién escribió él, cada libro, ¿verdad? Entonces, básicamente, la grafiquita lo que hace es que despertarles a ustedes el interés para que se empapen un poquito más, ¿verdad? De quiénes son sus escritores. Obviamente, eso lleva un poco de tiempo, ¿verdad? Pero lo importante es de que Dios usó a muchos personajes en la Biblia, porque al final la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces, ahí sí que los apóstoles y los profetas, Moisés y todos ellos, pues al final fueron instrumentos de Dios para ver lo de la parte de la escritura. Y tenemos que también saber un poquito y tener en cuenta, por ejemplo, que hay unos libros que se les llama apócrifos o deuterocanónicos. Entonces, básicamente, ¿por qué unas Biblias tienen más libros y otras Biblias no tienen más libros, verdad? Les podría decir, por ejemplo, el libro de Macabeos 1 y 2, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes se ponen a leer esos libros, al final el mismo escritor menciona que él trató la manera de dar una reseña de lo que había pasado. En ningún momento está poniendo a Dios primero, sino que él mismo está diciendo de que él trató la manera de explicar lo mejor que se pudo, ¿verdad? O, por ejemplo, eh, otros que son históricos, básicamente, ¿verdad? Que pues es bonito leerlo. Por ejemplo, la parte de el de Baruch, por ejemplo. Ustedes saben que cuando estaba el pueblo de Israel, después de que murió el rey Salomón, pues se dividió en dos reinos, ¿verdad? Entonces hubo el reino de los judíos, ¿verdad? Y las otras 10 tribus, ¿verdad? Que se fueron, ¿verdad? Entonces, ese libro menciona mucho esa parte histórica, ¿verdad? Que a veces tal vez no la sabemos, ¿verdad? Pero tenemos que tenerlos bien en cuenta que eso es solo parte histórica, ¿verdad? No, Dios no nos está hablando por medio de ellos, sino que simplemente es como historia, por ejemplo, la historia romana, si ustedes quisieran saber un poquito más, ¿verdad? Pero lo principal es de que ustedes sepan que la escritura pues es la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, nos podrían atacar con un tema complicado. Por ejemplo, y aquí en la lección nos menciona lo que es la Trinidad, ¿verdad? Nos menciona de que Dios es Dios trino, ¿verdad? Pero ustedes se pueden preguntar, pues, ¿a qué se refiere esa parte con que Dios es trino? Le podría preguntar, hermano Rolando, ¿usted qué entiende por que Dios es un Dios trino?
Sí, Dios es un Dios trino porque eh, es uno en tres personas. Dios es uno en el Padre, uno en el Hijo, uno en el Espíritu Santo. Y pues tenemos ahí varios versículos de la Biblia que se refieren a esto, se refieren al Dios trino. Hermana Sara, ¿podría leernos Mateo 28:19? Está bien, hermano. 28. 28:19. Mateo 28:19. Muy bien. 28, 19. Dice así. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces aquí en este versículo pues podemos ver cómo Dios, aquí la escritura menciona pues que es un solo Dios, ¿verdad? A mí la verdad cuando era jovencito pues me costaba mucho entender y hasta la fecha hay ciertas cosas que me cuesta, ¿verdad? Pero a mí mi abuelito me lo explicó de la siguiente manera, que por ejemplo Dios al principio de la creación se manifestó como Dios Padre, ¿verdad? Y ahí tenía un saco negro. Después en la historia se manifestó como Jesucristo, ¿verdad? Pero ahí bajó con un saco verde, ¿verdad? Y en la actualidad, como Espíritu Santo, pues ahora tiene un saco café. Entonces, la misma persona, ¿verdad? Pero con diferente vestidura, ¿verdad? Pero como les digo, eso es lo importante de que ustedes sepan de que la Biblia es la palabra de Dios, porque todo lo que ustedes tengan duda, pues aquí está en la Biblia para que nosotros lo estudiemos, ¿verdad? Al principio definitivamente, pues no las sabemos todas y pues para eso es que estamos estudiando, ¿verdad? Y pues sigamos estudiando, ¿verdad? Y sigamos escudriñando la palabra para que pues nos vaya bien en nuestra vida y en nuestro actuar, ¿verdad? Y muy importante, pues que las cosas pues las pongamos en práctica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la estamos poniendo en práctica? Pues precisamente por estas reuniones, pues a pesar de que tal vez no somos tan doctos expresándonos, ¿verdad? Pero estamos tratando la manera de platicar unos con otros, ayudándonos, exhortándonos y ahí participando, ¿verdad? Que es un buen comienzo. Y Amén. obviamente, pues esta es la base porque al final ustedes les van a enseñar a otras personas, ¿verdad? Entonces, tienen que estar bien capacitados porque, por ejemplo, ahorita estamos así en confianza, pero puede ser que le hablemos a un grupo y puede ser que nos ataquen así terriblemente, ¿verdad? Entonces ahí hay que estar preparado, entonces hay que pedirle mucho la guía a Dios para que sigamos adelante, ¿verdad? Amén. Y al final, pues que el Señor los bendiga, ¿verdad? Y espero que haya sido de su agrado la lección y que sigamos pues ahí prosperando en los estudios, ¿verdad? Y que Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano Wilson. Y qué gozo revisar la palabra y ver a los bereanos y cómo queremos parecernos a ellos, ser igual que ellos, que van a las escrituras y a confirmar lo que oyen de los pastores. Y ojalá que tengamos esa sed nosotros de ir a las escrituras todos los días, porque la verdad es que son hermosas y nos enseñan tanto y además nos hacen sabios para que nos vaya mejor en la vida también y para que podamos ayudar a muchos que lo necesitan. Amén.
Gracias, hermano Wilson. Estuvo muy bien su explicación. Dios lo ayudó, Dios le pone palabra en su boca y que Dios lo bendiga. Gracias, muy amable. Hermano Rolando, a usted le toca la oración final. Ok, oremos. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo que hemos podido estar juntos, Señor. Señor, sabemos que tú estás plantando acá un árbol que quieres que crezca mucho hasta convertirse en una iglesia con muchos miembros. Ahora somos nosotros quienes empezamos una ramita apenas delgadita, pero Señor, con tu ayuda, con tu misericordia y con tu gracia, podemos hacer crecer esto, Señor, por tu poder. Podemos, Señor, honrarte con ese mandato de ir a todas las naciones y predicar el Evangelio, Señor. Sabemos que hay tanta necesidad de ti en Guatemala, Señor. Sabemos que hay tanto peligro que acecha a nuestras familias, que nos acecha a nosotros mismos, Señor. Y tenemos que estar fuertes, tenemos que estar alertas como atalayas. Y para eso, Señor, es que tenemos estas reuniones para fortalecernos, para estar alertas, Señor, y poder cuidar a nuestras familias, poder cuidar a la iglesia, poder cuidar a los hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias a Academia Cristo por proporcionar los recursos. Gracias a cada corazón en esta noche que se ha unido a la reunión. Gracias a Wilson porque se ha preparado para esta reunión y quedamos pendientes para dentro de 15 días, Señor, y poder seguir aprendiendo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.